mayor orgullo son mis hijos, es lo que más me gusta hacer, estar con ellos. Nos encanta hacer manualidades, a mi hijo pequeño le encanta hacer cabezudos, tenemos varios a mitad de hacer. Y el mayor, que es más responsable, es el que nos ayuda a recoger y a tener todo en orden. Me queda esto. ¿Sí? Sí. Bueno, estos son mis chicos. Hugo. Es Hugo sin H porque es un nombre aragonés. Y Leo, que aunque no es un nombre aragonés, pero soy mucho del Zaragoza. Esto lo tendréis que llevar al pueblo, ¿no? Enseñárselo Sí. a la Yaya y a todos. Sí. Sí. A ver cómo les gustan. Ya. Y luego por la tarde podéis sacarlos por ahí a jugar, ¿no? Para mí mis hijos es absolutamente todo, son mi vida, por ellos haría absolutamente todo y me dan mucha motivación para seguir adelante y ser feliz al máximo. La verdad es que a mis chicos les encanta el Real Zaragoza, aquí tiene un montón de cosas, enseñarles lo que tenéis por aquí. Aquí tengo un cuadro del Real Zaragoza que dice: yo amo al Real Zaragoza. Esta es la bandera del Zaragoza. A ver, más cosas. Esta es la camiseta del Zaragoza. Que la equipa. Que esas camisetas eran mías, ¿eh? Ya, pero ahora son mías. Yo de pequeño era del Zaragoza y ahora soy del Madrid. Yo siempre he sido del Zaragoza, porque mi madre es de Zaragoza y también le gusta mucho el Zaragoza. Siempre les he llevado a todos los acontecimientos que tienen que ver con Aragón, les he vestido de baturros desde pequeños, les he enseñado las jotas siempre y a ellos les gusta mucho. Pues echamos de menos Aragón por los amigos, la familia, que tenemos ahí mucha familia, y porque es que a mí me gusta más Aragón que Soria. Echo de menos a la familia porque me ayudarían un montón. Aquí al fin y al cabo estoy sola con mis niños y mi madre intenta en cuanto puede escaparse para cuidarlos, si la ha necesitado siempre ha venido, pero claro, está fuera y eso se echa de menos. Lo malo de estar fuera de casa es que muchas veces te pierdes las cosas importantes, no estás con tu gente a lo mejor cuando tienes que estar, pero bueno, hacemos lo que podemos para juntarnos lo máximo posible. Gracias a Dios, Soria está muy cerca de Zaragoza.